Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estoy aquí en representación de la Junta Directiva de Real Casino de Madrid y darle las gracias al señor presidente, que la verdad es que hoy ha tenido un problema familiar y no nos ha podido acompañar. La verdad es que le hubiese gustado. Y sobre todo pues para presentar el libro de don José María Sotomayor, El pleito de los Miura, y presentar lógicamente lo que es a la mesa, que está don Lorenzo Simón, que es el responsable de la tertulia taurina y de actos taurinos, y a don José María Sotomayor, muchísimas gracias, y a don Rafael Cabrera, también muchísimas gracias. Presentar a don José María Sotomayor Espejo Saavedra, que nació en Toledo. Si nació en Toledo es buena gente. Es ingeniero civil, escritor, investigador y documentalista taurino. También es miembro, entre otras muchas cosas, de las asociaciones de la Unión de Bibliófilos Taurinos de España, y también colabora con la Asociación con los Bibliófilos Taurinos de México y de Faculta. Ha participado en congresos, mesas redondas, coloquios y en comités de reforma del reglamento. Ha pronunciado alrededor de 50 conferencias y es autor también de más de una docena de prólogos. Es fundador de la Asociación Taurina Internacional y de Documentalistas y Estadísticos, AITIDE, y luego ha participado y ostenta la medalla de plata al mérito taurino de la Real Federación Taurina de España. ¿Es así? Sí. Y sin más, pues paso la palabra a don Lorenzo Simón. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y gracias por su presencia en este acto. Lo primero, para mí es un placer y un orgullo inaugurar las actividades taurómacas del Real Casino bajo el título Foro Taurino Ángel González Jurado, en honor, memoria y homenaje a nuestro consocio, contertulio y gran aficionado y amigo Ángel, fallecido el pasado mes de diciembre. Agradecerle a la Junta Directiva, en nombre de todos, su sensibilidad y buena disposición para atender este requerimiento del foro y de muchos otros consocios. Ya entrando en materia, en el acto de hoy vamos a presentar el libro El pleito de los Miuras a través de sus documentos, escrito por don José María Sotomayor, editado y publicado el mes pasado por la Unión de Bibliófilos Taurinos de España. El libro que hoy nos ocupa nos detalla a través de los documentos originales conservados por el autor y muchos de cuyos ejemplares se reproducen facsimilarmente, el pleito que tuvo lugar a finales de 1908, a raíz de que las dos máximas figuras del momento, Bombita y Machaquito, exigieran doblar sus honorarios a la hora de lidiar toros de esta ganadería, debido a su dificultad y peligrosidad. Aquí tuvo que intervenir la recientemente creada Unión de Criadores de Toros de Lidia, presidida por el Duque de Veragua, para la resolución del conflicto. Un libro del máximo interés del que nos hablarán en detalle nuestros dos invitados, que procedo a presentar. Nos acompaña, por un lado, don Rafael Cabrera Bonet, médico forense, director del Aula de Tauromaquia del CEU y presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos. Y don José María Sotomayor, autor del libro y miembro de esta unión, al igual que quien les habla. Por tanto, para hacer una breve presentación de la figura y trayectoria de don José María, ampliando lo que ya ha comentado don Jesús. Bueno, don José María es sobrino del mítico Matías Prats y fue su tío quien desde muy joven le inculcó la afición por los toros, la escritura y todo lo relacionado con la tauromaquia. De todo ello y algunas anécdotas nos hablará don José María en su intervención, pero bueno, la cuestión es que a finales de los 70, y compatibilizando su labor como ingeniero civil, empezó a dedicarse de lleno a su magna obra taurómaca. Detallar todo lo que ha hecho y aportado a la tauromaquia nos llevaría varias horas, por lo que resumiré en lo posible sus principales aportaciones, destacando su anegada dedicación a la recolección, conservación y custodia de una cantidad ingente de material de todo tipo, su filantropía y su disposición para colaborar con todo el mundo, entre los que me incluyo, a la hora de investigar o profundizar en cualquier aspecto de la tauromaquia, le convierte en una especie de mecenas moderno, casi un Medici de la tauromaquia. Su legado es, sin duda, insuperable. Por destacar aportaciones suyas, además de lo que ha comentado don Jesús, es autor de multitud de apéndices en las publicaciones más prestigiosas, coautor de diversos libros y colaborador en decenas de publicaciones taurinas como Clarín, El Ruedo y Odígame, por citar solo algunas, además de los anuarios de clubes taurines, programas y un largo etcétera.
Es autor también de la obra inédita Carriquiri, más de siglo y medio de antigüedad, y en 1992 ganó el primer premio José María de Cossío de la editorial Espasa Calpe con su obra Miura, siglo y medio de casta, 1842-1942. El libro que hoy presentamos es un complemento en gran medida a este ya clásico de la literatura taurina. También ostenta la medalla de plata al mérito taurino de la Real Federación Taurina de España. En otros aspectos, es impulsor de la base de datos de tauromaquia y en esta recoge cientos de miles de referencias de las principales plazas, matadores, toros, novilleros, etcétera, en la que trabaja continuamente para tenerla perfectamente actualizada. También es propietario de la Biblioteca Taurina Sotomayor Muro, que consta de 8.000 piezas, Hemeroteca Taurina Sotomayor Muro, 16.000 ejemplares, y del archivo digitalizado, unas 150.000 páginas. Su biblioteca está siempre abierta y a disposición de cualquiera que pueda necesitarla y siempre contará con su ayuda. También es propietario de una colección de audiovisuales taurinos que cuenta con aproximadamente 10.000 horas de grabaciones. Y, por último, desde 1996 hasta 2004 presidió la sección de estadísticas de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos del Ministerio del Interior. Muy resumido lo que es don José María. Así que paso la palabra a don Rafael para que haga la presentación inicial. Bueno, comentar que queda algún ejemplar del libro a disposición de quien lo quiera, ¿vale? Pero hay poquitos porque bueno, ha tenido bastante tirón y en la mesa allí de la izquierda hay algún ejemplar todavía. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Se nota que aquí están los aficionados. Después hay algún otro sarao, entiéndanme. Y bueno, pues a ellos no hemos sido invitados la mayor parte de los que estamos aquí y pasamos por taquilla. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estas cosas suelen pasar en el mundillo de los toros. Así que dobles gracias, primero por su presencia y segundo por ser unos más de los que pasamos por taquilla y soportamos este grandioso espectáculo taurino. Muchísimas gracias al Real Casino de Madrid por esta magnífica iniciativa que nos ha brindado, lógicamente, poder presentar el libro de José María Sotomayor, Espejo Saavedra. No lo confundan ustedes, como yo hago infinidad de veces, con don Eduardo Sotomayor Criado, ganadero de reses bravas, propietario también de una magnífica biblioteca, pero que estaba en Córdoba en los años 20 y 30, ya saben ustedes, aquel hierro que era una A con un círculo superior y que hoy es el hierro de don Tomás Prieto de la Cal, conde Marqués de Seoane. Bueno, pues no lo confundamos con él, pero es prácticamente tan importante en la tauromaquia como lo fue en su día casi su homónimo en primer apellido, nada más. José María Sotomayor Espejo Saavedra, nuestro autor, no tiene relación de parentesco, pero sí de afición, lo cual es verdaderamente importante. Muchísimas gracias, repito, al Real Casino, además, por haber titulado a esta tertulia taurina bajo el nombre de Ángel González Jurado, gran amigo de la mayor parte de los que estamos hoy aquí y que ha sido, yo creo que un logro verdaderamente trascendente, porque Ángel González Jurado dejó sobre todos nosotros su huella indeleble, imborrable. Fue un grandísimo amigo, un compañero de viaje. Yo tuve la suerte de conocerle precisamente en la Unión de Bibliófilos Taurinos en los años 90, cuando todavía era presidente don Salvador Ferrer Irurzun, y bueno, pues ya me demostró su bonomía, su afición, su interés, su gran afán polemista, porque era un polemista de primera categoría. Bastaba con que dijeras algo para que entrase enseguida a comentar lo contrario, aunque no justificase un poco sus ideas, pero en definitiva lo que sí quería era entablar conversación y mantener contigo esa relación estrecha de amistad. Y por si alguno no lo sabe, junto con don Tomás Fernández, Andrés de Miguel y un servidor, pues fuimos los primeros en llevar a un grupo de antitaurinos ante los juzgados, en este caso de la Audiencia Provincial de Madrid, y que fuesen condenados, lo cual es verdaderamente importante después de que algunos de ellos mantuvieran una actitud violenta dentro de la Universidad de San Pablo CEU en un acto precisamente del aula de tauromaquia. Pues bien, lo acabamos ganando y aquellos dos que fueron retenidos porque en la sala había un inspector de policía,
pues fueron condenados a 6 meses de cárcel. Ya saben, no entraron en la cárcel, pero tuvieron que pagar la multa correspondiente. Así que la primera sentencia que se dictó en España contra ese tipo de gentes que no admiten la variedad y la diversidad de nuestra cultura y sobre todo una tradición tan añeja y tan protegida por la ley como es la tauromaquia, pues la primera sentencia fue en muy buena medida debido a sus grandes esfuerzos, a su afán de llevar hasta el final las cosas y gracias a su imponderable, como digo, ayuda y amistad, pues tuvimos también ese pequeño logro que viene, yo creo que a enriquecerle también en su biografía, que podía ser extensísima. Bueno, lo que nos ha reunido hoy, sin embargo, es una cosa que ocurrió ni más ni menos que hace 100 y pico años. Estamos en el 2025, luego ya han pasado 117 años desde que aquello se iniciase. Y fue motivado además, bueno, pues por el afán de algunos toreros por cobrar más frente a las empresas al lidiar toros de Miura. Ese es, por lo menos, lo que ellos alegaron. En el fondo de todo ello hay otra serie de razones implícitas también o explícitas, porque hablan también en su comunicado sobre lo de que debían modificarse las pullas de entonces, en contra de lo que se había dictaminado apenas 2 años antes sobre la longitud de las pullas, tema absolutamente controvertido y que siempre ha motivado los distintos pareceres entre la afición, los ganaderos, las empresas y los toreros, y jamás terminaremos de ponernos absolutamente de acuerdo. Pero es cierto que al obligar, digamos, a las empresas que les contrataban a lidiar una corrida de Miura, no solo Bombita y Machaco, sino la mayor parte de los espadas entonces en activo, que no eran tantos como Gaño pasamos de los 350 y en aquellos entonces pues venían a ser 50 o 60 los que tenían la alternativa concedida, así que la mayor parte se inscribieron en lo que acabó siendo el Montepío de Toreros y una de sus primeras funciones o labores o actividades pues fue precisamente redactar un comunicado en el que obligaban de alguna manera a las empresas a que se les contratase en función de su categoría y plaza de toros, claro está, por el doble de los honorarios que solían cobrar habitualmente si lidiaban reses de Miura. Todo ello lo podrán encontrar en el libro. La verdad es que los emolumentos venían a ser verdaderamente espectaculares. Bombita por aquel entonces, en plazas como podría ser Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Pamplona, alguna más, pues estaba cobrando en el entorno de las 4.500 a las 5.500 pesetas y exigía que los del grupo A, es decir, los de primera categoría, los que más lidiaban, llegasen a cobrar por cada corrida de Miura a la que se enfrentasen en esas plazas que luego acabaron siendo de primera categoría, todavía no, según la reglamentación. Ya saben que el primer reglamento nacional es de 1917. Bueno, el verdaderamente primer reglamento nacional es del 30, pero el 17 ya lo intenta ser y después el del 23-24. Y, bueno, pues lógicamente era una cantidad importantísima. Joselito y Belmonte, en los años de la Edad de Oro, pues en aquellas plazas cobraban entre 7.500 y 8.000 pesetas. Por lo tanto, estamos hablando de unos honorarios incluso que posteriormente ni se alcanzarían por parte de las dos máximas figuras que vinieron a suceder a Bomba y Machaco. El caso es que, planteado así, parece que lo único que les movía es el interés de lucro. Y, sin embargo, había una serie de razones detrás que se van explicando en el libro. Antes de entrar un poquito en detalle y, sobre todo, no pisarle demasiado el contenido al autor, lo que sí he de manifestarles es que el libro se basa no solo en las investigaciones de José María Sotomayor sobre periódicos y escritos y libros de la época, sino en la documentación original que se guarda de todo aquello y que obra en una biblioteca de archivo privados. El caso es que en esa biblioteca de archivo privados, bueno, pues se encuentran cartas del Duque de Veragua, del Marqués de Saltillo, del propio Eduardo Miura, de las que se cruzaron con Bombita, que era el principal representante de esa unión de matadores de toros
y del Montepío. Se guardan cartas interesantísimas de todo punto y son precisamente las que han dado cuerpo verdaderamente a lo que es el libro. El libro es una delicia, lo hemos editado en la Unión de Bibliófilos Taurinos, bueno, pues con el cuidado que intentamos siempre hacer las cosas, un buen papel, unos buenos márgenes, sin tonso, para que se vea que el papel no ha sido cortado ni desbardado de ninguna manera. Es decir, que está el pliego original, lógicamente, cosidos a mano, encuadernados en rústica. Es cierto, como suele hacerse en este tipo de uniones o asociaciones de bibliofilia, pero en definitiva, bueno, pues con un esmero que pretendemos también tengan las propias reproducciones de algunas de las cartas. De las prácticamente 80, corrígeme José María si me equivoco, cartas o documentos originales que obran en ese archivo, la verdad es que hemos reproducido veintitantas, de manera que, bueno, las más significativas están allí presentes, al margen de que están, lógicamente, perfectamente transcritas. Hay un motivo que yo creo que estuvo en el fondo y en la base de todas estas reclamaciones. Don Eduardo Miura, por aquel entonces, sucesor de su hermano Antonio, lógicamente, en la ganadería, al frente de la ganadería, venía lidiando cada vez más toros cada año. Y entonces los toreros, que encontraban las lógicas dificultades que la lidia de dichos animales conllevaba, pues estaban empezando, digamos, a pensar que no existía una correcta selección y que fruto de esa incorrecta selección pues se lidiaban bichos de muy distinta y diversa calidad, hasta el punto de que algunos llegaron a ser verdaderamente peligrosos y originaron, lógicamente, pues algunos muy numerosos percances y algunos fallecimientos. Les he de recordar que hasta ahora la ganadería que ostenta el récord de fallecidos, por desgracia, es la del duque de Veragua. Pero, bien, Eduardo Miura se hizo también un cartel morboso en torno también a los fallecidos. Y, sin embargo, cuando uno lee las crónicas de la época, se encuentra con que no obedece ciertamente a la verdad. El número de bichos buenos, o muy buenos, o de bandera, era verdaderamente superior a los fogueados, por ejemplo. Y los toros buenos eran incluso superiores a los malos o a los regulares. Es decir, a pesar de los pesares, y que es cierto que Eduardo Miura empezó a lidiar en número creciente en aquellos años, pues no se correspondía con aquella visión que tenían los matadores y que, lógicamente, el público también iba buscando. El público, en definitiva, quería ver una corrida de Miura porque conllevaba mayores problemas para los matadores que estos habrían de solucionar. Bombita, antes y después del pleito, siguió lidiando Miuras sin problema. Quizás Machaquito disminuyó bastante a raíz del pleito el número de toros de esta divisa, verde y roja o verde y negra en Madrid, como saben, un guiño que hemos hecho en la portada, por cierto, del libro, buscando esos dos colores que forman la divisa tradicional de la casa en la Plaza de Toros de Madrid y que no está debida a ningún suceso luctuoso, sino por el contrario, bueno, pues a que el día que se presentó en Madrid coincidía en divisa con otra ganadería y de ahí hubo que hacer el cambio correspondiente para no confundir a los aficionados de entonces. Bueno, pues a lo que voy. A pesar de todo ello, don Eduardo Miura, que iba lidiando en número creciente, pues la verdad es que daba ejemplares de toda condición, buenos, muy buenos, de bandera, malos, regulares, incluso algunos fogueados, lógicamente, para lo que es. Para que ustedes hagan una idea, haciendo, digamos, un recorrido muy por encima, pues en 1903 Eduardo Miura lidió 84 toros, bajó en 1904 a 57, no les cuento los novillos, porque si contáramos novillos, hubo algún año que sobrepasaron los 200 ejemplares lidiados entre toros y novillos. Ya saben ustedes que los novillos entonces podían tener cualquier edad, no estaba reglamentada la edad de los novillos y por lo tanto te podían echar un novillo de 8 años sin ningún problema o de 7, siempre y cuando fuera de desecho de tienta y defectuoso. Bien, en 1905 de los 56 pasa a 80, de los 57 pasa a 86, en 1906 pasa a lidiar 70 toros
En 1907, 105 y finalmente en 1908, 102. Bueno, esas cifras hoy la verdad es que no nos parecen verdaderamente extraordinarias porque hay ganaderías que siguen lidiando ese número de reses. Pero para el número de festejos que entonces se lidiaba, que podían estar en el entorno de los 250 a los 300 festejos mayores en toda España, pues era un número considerable, las cosas como son. Es cierto también que don Eduardo Miura también, lógicamente, vendía sus toros para plazas francesas y que algunos años llegó a vender hasta 2 y 3 corridas completas para plazas allende de los Pirineos. Pero bueno, quede ahí la cosa. Es cierto que parecía que la ganadería iba crescendo y fruto de aquello fue precisamente esta reclamación de los toreros en un escrito que se conserva en el archivo, mecanografiado, en el que me parece bastante interesante recalcarles los 2 o 3 puntos fundamentales que originaron todo el conflicto. Decía así: primero, cada uno de los matadores infrascriptos, que repito, pues son una treintena, se reserva el derecho a exigir de las empresas taurinas la cantidad que considere oportuno estipular, atendiendo a su categoría, plaza y época en que se celebre la corrida, ganado que se lidie y demás circunstancias determinantes que la profesión señala. Hasta ahí nadie puede poner ningún reparo. Quiero decir, los matadores estaban en su derecho de contratarse con las empresas por el precio que ellos quisieran y las empresas de pagarlo, punto final. Y si no, pues lógicamente buscarían otras alternativas las empresas para contratar a determinados diestros, pero no, de momento no aparece nada que no fuese pues ciertamente coherente. Segundo, los abajo firmantes se obligan a pedir a toda empresa, y aquí sí que viene lo importante, que pretenda celebrar corridas de toros de la ganadería del señor don Eduardo Miura, los honorarios que la cláusula A de esta base se fijan por imponerlo así las circunstancias de ser el número de corridas que se lidian en cada temporada de la citada ganadería extraordinariamente superior a la de los demás ganaderos y a las de ser sus toros de una brega doblemente pesada y difícil como laboriosa y arriesgada, dicen en su documento. Cuestión esta que es preciso matizar. En ese apartado A decían: se consideran honorarios exigibles en estos casos, según las categorías, las siguientes. Para los de primera categoría, 10.000 pesetas. Justo después de solucionado el conflicto, ahora haremos un pequeño repaso, Bombita lidió en primera instancia una corrida benéfica a favor, creo recordar que era de los afectados por el terremoto de Sicilia, y en el que se celebró en marzo en Madrid y que lidiaron 4 toros de Miura y 4 toros de Pablo Romero, y cobró por ello 5.500 pesetas. Es decir, ya una vez solucionado volvió, digamos, a sus honorarios habituales. Cuestión esta que hay que señalarlo. Bueno, entre otras cosas, sale también el tema de las pullas. No se preocupen, porque dicen también que lógicamente pues ha de reglamentarse aquello porque no están de acuerdo con las que se está usando y que los picadores exigen, y las cuadrillas también, pues una pulla de mayor tamaño para poder castigar más adecuadamente a los toros. Tengan en cuenta que entonces los caballos no llevaban peto, que muchas veces eran entradas y salidas rápidas de los toros en las que se les castigaba muy poco en cada una de esas varas, aunque los puyazos podían caer de cualquier manera y en algunos casos las heridas eran verdaderamente importantes. Había multas constantemente contra los picadores porque disminuían el encordelado, porque quitaban los topes, en fin, por toda una serie, digamos, de trucos, de prácticas ilegales, por llamarlas de alguna manera, que han venido sucediéndose desde que yo tengo noticia, al menos desde el siglo XVIII en adelante, hasta nuestros días. Así que, bueno, pues era otra de las cosas que exigían en su escrito. Enseguida se posicionó todo el mundo. La prensa, los aficionados, estuvieron directamente y fundamentalmente, en mayoría, contra la opinión de los toreros y, sin embargo, las empresas mantuvieron un papel neutro en todo este asunto, intentando que se solucionara este afer entre ganaderos y toreros.
La Unión de Criadores de Toros de Lidia, que se había fundado, como saben, en 1905, bueno, ya saben que se habían reunido en 1904 varios ganaderos de la región andaluza para crearla, y una vez fundada esta, ya en 1905 se crea la Unión de Criadores de Toros de Lidia, hoy Real Unión. Se posicionó absoluta y radicalmente, de forma unánime prácticamente, al lado de don Eduardo Miura, defendiendo los derechos de los ganaderos. También, si hacemos una comparación con lo que sucede en nuestros días, veremos que las cuestiones han cambiado y el panorama radicalmente. Hoy en día la prensa y gran parte del público está a favor de los toreros y el ganadero pues prácticamente pinta poco, al margen de ser el proveedor de la materia prima de esto que llamamos fiesta de los toros. Pero bueno, no obstante, hubo sí también algún diario que se puso a favor de las exigencias de los toreros, pero estos cometieron también algún error. Por ejemplo, en el mismo escrito señalaban que ellos ponían el veto a todos aquellos que no se sumaran a este comunicado, es decir, que pondrían el veto a las empresas y a los toreros que no se sumaran, digamos, a las exigencias del comunicado que habían formado la mayor parte de los componentes del Trust de Toreros, que era como se llamaba entonces y como se llamó en la prensa. Bueno, el Imparcial, por ejemplo, publica una carta a favor de Bombita y Machaquito, y dice: ¿por qué no podemos los toreros negarnos a lidiar reses de determinadas ganaderías? Es decir, ¿por qué no están en su absoluto derecho? Si no quieren lidiar, pues no se apuntan. Bueno, si hoy miráramos las estadísticas de toros de Miura toreados por los del Grupo A, nos llevaríamos verdaderamente una sorpresa, yo creo que mucho más que notable. Probablemente las estadísticas a las que tan magistralmente se ha referido Lorenzo y que realiza José María Sotomayor estarían vacías en muchas ocasiones. Entonces vamos a dejarlo estar. Y el sobreprecio, decían, bueno, pues obedecía obviamente a la falta de selección, a las duras condiciones para la lidia de estos toros de Miura, y que lógicamente al requerir más trabajo pues también exigían ellos más dinero por su labor, pero que no se preocuparan. Y esto es una cosa que también les honra. Tengan en cuenta que Bombita estuvo francamente detrás de la creación del Montepío de Toreros, y decían lo siguiente: ellos, de esos dobles honorarios que pretendían cobrar, también pagarían el doble a sus cuadrillas, y la mitad del dinero que les quedara limpio iría destinado al Montepío para la ayuda de víctimas en el ejercicio de su profesión o de viudas y huérfanos que pudiera dejar algún suceso luctuoso de la tauromaquia. Por lo tanto, bueno, digamos, no todo era afán de lucro. Ellos iban a seguir cobrando prácticamente lo mismo, o a lo mejor un poquito menos, porque iban a pagar el doble a sus cuadrillas y iban a destinar el resto de ese dinero, la mitad de ello, para ese recién creado también Montepío de los Toreros. Bueno, el duque de Veragua, como presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, se posiciona rápidamente. Se reúnen dos veces, una la parte andaluza de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la región andaluza. Entonces había región andaluza, región de Castilla la Nueva, para los más jóvenes, entiéndanme. Castilla la Nueva entonces era Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Albacete pertenecía al reino de Murcia. Entonces Albacete y Murcia era otra cosa. Había Castilla la Vieja era Castilla y León, lógicamente, junto con los territorios de La Rioja y de lo que hoy es Cantabria, Santander, la provincia de Santander, y después estaba la región andaluza, que en muchas ocasiones también a ella estaban adscritos los ganaderos extremeños, que entonces eran relativamente pocos. Hoy, sin embargo, las dos provincias extremeñas pues probablemente sean de las que más toros y ganaderías tienen pastando en sus lares. Bueno, sea como quiere, las dos, tanto los andaluces por un lado como la Junta Directiva Central de la Unión de Criadores, se reunieron y decidieron vetar a todos aquellos toreros que firmaran tal acuerdo. Y no solo eso, sino también vetar a las empresas
que contratasen a alguno de los toreros que habían firmado tales acuerdos. Con lo cual, la celebración de las corridas en España era prácticamente imposible, porque si la mayor parte de los toreros estaban integrados en el trust, aunque rápidamente hubo bajas, no vamos a llamarlo por cobardía, porque un torero nunca lo es, pero bueno, en fin, por cuestiones, digamos, pecuniarias, pues el caso es que, claro, si se vetan unos a otros, otros a unos, y no se pueden contratar ni ganaderías de la Unión de Criadores de Toro de Lidia, ni a la mayor parte de los lidiadores, la fiesta era prácticamente imposible, para espanto de los empresarios y gran disgusto de los aficionados, que normalmente se posicionaron, repito, a favor de los ganaderos y en contra de los toreros. Hubo un intercambio de misivas, de amenazas de todo tipo, las empresas intentaron mediar, en el grupo andaluz se produjo una escisión importante porque también había diferencias, entre ellas, por ejemplo, las que mostraron varios ganaderos, yo creo que de primera categoría, el Marqués de Saltillo a la cabeza, que es un poco el que los encabeza, pero la viuda de Concha y Sierra, por ejemplo, los señores Pérez de la Concha y algún otro ganadero, pues intentaron de alguna manera mediar también en todo este asunto. Su petición de reunión de la Junta Directiva del Grupo Andaluz no fue atendida, no acudió nadie, y entonces decidieron salirse de la Unión de Criadores de Toros de Lidia para escándalo, digamos, de todos sus compañeros andaluces. Desde Madrid se veía de otra manera. Hubo un ganadero, en este caso pacense, Manuel Solís, que estaba integrado en la Unión de Criadores, que medió para todo ello. Y al final, el intercambio de cartas en ese invierno entre el Marqués de Saltillo y el Duque de Veragua, pues llegaron a un acuerdo conciliador, de tal manera, bueno, pues que ellos también apoyaban, lógicamente, a don Eduardo Miura, con el que muchos de ellos, el propio Saltillo, tenía verdadera amistad, profunda amistad, además, comprendiendo algunas de las razones que exponían los toreros, pero dando cierta libertad a las empresas para contratar. Y, por otra parte, bueno, pues el Marqués de Saltillo y sus compañeros, digamos, díscolos de la región andaluza, acabaron integrándose en la región centro, es decir, en la región de Castilla la Nueva de la Unión de Criadores. La verdad es que todo el proceso seguido a través de las cartas que minuciosamente ha ido reproduciendo José María Sotomayor, pues la verdad es que es apasionante, porque vas viendo las distintas posturas, los pequeños cambios que se van produciendo, los intercambios de pareceres, las empresas estaban verdaderamente espantadas, hubo reuniones entre las principales empresas, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Santander, Madrid, y alguna otra de las verdaderamente importantes en la época, pues se reunieron los representantes para intentar mediar en todo el asunto y que hubiera una pacificación y que les dejaran a ellos libremente contratar con quien pudieran. Hubo que solventar verdaderos problemas, porque claro, el hecho de que algunas empresas, por ejemplo Bilbao, contratase corridas para el año sucesivo, finalizada, por ejemplo, la Semana Grande de Bilbao, a últimos de agosto, normalmente las contrataciones de la Junta Administrativa se realizaban en septiembre. A lo mejor en algún caso, con algún diestro sobre todo, y si andaba el Rafael el Gallo o Manuel Pineda por medio, pues mucho peor, claro, se prolongaba mucho más. Pero bueno, el caso es que, repito, solían producirse esas contrataciones y ya estaba comprado el ganado. Y ya estaba, digamos, apalabrado el ganado con los contratos correspondientes y también con los diestros que formaban parte del trust, que al fin y al cabo estaban entre ellos los más importantes. Entonces, bueno, pues se señaló incluso una relación por parte de la Unión de las corridas que se habían vendido para muy distintas plazas, entre las cuales había 3 del Duque de Veragua ya preparadas, ya palabradas para con la empresa de Madrid. Pero Madrid tenía la intención de contratar a Bomba y Machaco. Entonces, bueno, en fin, todo era un verdadero lío. El asunto, repito, se solucionó porque los toreros se dieron cuenta de que las exigencias de aquel momento pues, no eran las adecuadas y que, en definitiva, debían dar, y en este caso con plena acepción taurina, el paso atrás.
El paso atrás finalmente se recoge en una carta del propio Bombita al duque de Veragua, y yo creo que es interesante en tanto en cuanto, bueno, pues ellos deciden transigir, volver a la situación anterior, olvidarse del asunto. Todo el mundo se olvidó, los aficionados salieron muy disgustados de todo el proceso, y la verdad es que fue una situación verdaderamente apasionante y apasionada la que se libró, digamos, en casi toda la prensa. Bombita, repito, después de todo este afer, siguió toreando toros de la ganadería miureña sin ningún problema en los siguientes años, obteniendo buenos triunfos además con ellos, igual que los había obtenido anteriormente, a pesar de que, bueno, hay un antecedente que cita el autor, José María Sotomayor, en el inicio del libro, que es el famoso toro catalán que le tocó en Madrid, que fue un toro verdaderamente excepcional, hasta el punto de que la empresa de Madrid, a través de su representante, el señor Niembro, le corta la cabeza al toro y se la manda, una vez muerto, claro, entiéndanme, al ganadero, pues por la grandísima bravura que había demostrado. Bombita estuvo mal con ese toro y siempre se dijo que en el fondo de todo el asunto estaba precisamente aquello, y sin embargo Bombita reconoció, una vez retirado, en el libro de Intimidades Taurinas de un buen amigo, el caso es que reconoció que no, que el toro de Miura más complicado que había lidiado en toda su vida taurómaca había sido uno en 1912, que llamaban el de las almohadillas, porque le tiraron almohadillas, cosa que hoy está rigurosamente prohibida, todo se ha dicho. No obstante, nos acordamos todos de tirado de almohadillas. La solución se produjo en los 2 primeros meses de 1909 y, bueno, pues la verdad es que el señor Miura pues prácticamente siguió lidiando los mismos o más toros que en años anteriores. En 1909 lidió 86, que era un número bastante parejo con los anteriores, a pesar de que había habido 2 años de 100. En 1910 bajó el número de toros lidiados a 62, pero fíjense, en 1911 lidió 118 toros y 52 novillos. En 1912, 109 toros y 111 novillos, pasan de los 200 las reses. Luego nos quejamos que Fuenteimbro hace 2 años lidió 52 reses en Madrid. No, bueno, había ganaderos ya entonces, con el escaso número de festejos que había a principios del siglo XX, que lidiaban 200 reses en festejos mayores, corridas y novilladas. Y en 1913, año de la retirada de los 2 colosos, de Bomba y Machaco, pues lidió 101 toros y 72 novillos, que no está mal, 183 reses en total. Con lo cual, bueno, la partida la ganó inequívocamente la Unión de Criadores de Toros de Lidia, salió triunfante. Aquellos que en un primer momento, bueno, pues se apartaron un poco de la línea de la Unión, volvieron reconducidos. El último en hacerlo, al parecer, fue don Bernabé Covaleda, en el campo de Salamanca, pero bueno, gran amigo además de Bombita, y todos volvieron, digamos, a la línea de la Unión, a la defensa de los intereses, que entonces como sindicato funcionaba muchísimo mejor que evidentemente ahora. Todo ello lo podrán encontrar con todo tipo de pormenores, detalles, comas y 2 puntos, en las cartas y misivas que el autor ha tenido la suerte de tener entre sus manos, por una parte, y de brindarnos la oportunidad de poderlas tener a mano también transcritas y reproducidas en muchos casos en este magnífico libro de don José María Sotomayor, que viene a sumarse a los muchos que tiene como autor o como coautor, y con sus grandísimas estadísticas que son de todo punto inapreciables para el conocimiento de la fiesta. Como muy bien ha dicho don Lorenzo Simón, la verdad es que sus trabajos en materia de recopilación de datos son verdaderamente espectaculares. Pero quizás se le haya olvidado algo que a lo mejor soy políticamente incorrecto en comentarlo, pero que me gustaría recalcar. Él es también el verdadero artífice de quizás la mejor y más grande biblioteca de tema taurómaco que pueda haber en España, la de don Antonio Briones, que también pertenece, por cierto, a la Unión de Criadores de Toros de Lidia.
detrás de esa biblioteca, detrás de su organización, detrás de gran parte de las adquisiciones que durante todos esos últimos años en los que él estuvo al frente de la biblioteca se realizaron. Detrás de toda esa labor de importancia, de vaciado temático de muchos de esos libros, está la grandísima figura de un hombre que con toda modestia se autotitula apenas fotógrafo del callejón, don José María Sotomayor Espejo Saavedra. Muchísimas gracias, José María, por esta inapreciable labor y por todo lo que nos has regalado a lo largo de todos estos últimos años. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Rafael, por el detalle del libro, aderezado con tanta anécdota y tanto número. Ha sido un lujo. Y ahora le damos paso a don José María para que nos hable de la obra. Buenas tardes, compañeros de mesa. Jesús, Lorenzo, Rafael, y también quiero mencionar a Valentín Moreno porque ha creído siempre en la publicación de este libro. Y dar las gracias en la persona de Jesús al Real Casino de Madrid por acoger este acto de presentación del libro. Y no puedo empezar sin agradecer también a todas las amigas y amigos que os habéis concentrado aquí hoy, a pesar de la magna fiesta que nos ha contado Rafael que hay en la Plaza de Toros de las Ventas. Muchísimas gracias. Y el primer recuerdo tiene que ser para Ángel González Jurado. En 2 palabras nada más, para mí fue una excelentísima persona y un amigo leal. No olvidaré nunca su trato continuo cuando me lo encontraba en una cosa de estas, en la plaza, en la calle, y la sonrisa de bonomía que siempre tenía en su cara. Gracias, Ángel, donde estés, que todos sabemos dónde es. Yo quisiera recordar a 3 personas que tienen que ver con el libro directa o indirectamente. Primero, Amalia, mi esposa, que ya no puede estar entre nosotros, porque una parte del libro está transcrita por ella y pasada al ordenador en el libro anterior, en el libro de los Miuras, pero su huella sigue en este que estamos presentando hoy. A mi hijo, que lo tengo aquí, porque es el soporte de mi vida, de mi actitud y de casi todo lo que hago desde hace muchos años. Gracias, José Mari. Y a una amiga que no ha podido venir hoy, que no ha tenido ninguna relación con el libro, pero aunque muchas personas no lo saben, quizás por encima de la pasión por los toros, por nuestra fiesta, está mi pasión por pintar. Y he pintado profesionalmente, pero con los toros prácticamente, no es una frase hecha, no pinto nada. Y hay una persona que es la que constantemente me incita a pintar, y eso también me libera un poco del trabajo de los toros y al mismo tiempo me ayuda a que siga trabajando en temas como este. Es Marta Valentí, que hoy no puede estar aquí porque, además de una extraordinaria aficionada, bibliófila de la Unión también, está presidiendo esta tarde un festejo menor en Valdemorillo, con lo cual era imposible que lo dejara y llegara hasta aquí. Del libro no voy a hablar porque lo conoce mucho mejor Rafael que yo, lo ha contado mucho mejor y yo he aprendido muchas cosas, no sé si es que las cuento o que las ha contado él y yo no me acordaba ya. Voy a contar un poquito la gestación del libro y puesto que Alberto ha dicho, y es verdad, que soy sobrino de Matías Pras,
Emparenté con él cuando me casé con mi esposa en el año 69 y al año siguiente me cogió de la mano y aunque yo era un aficionado de tendido, me agarró y me llevó a todos los sitios donde él iba de acompañante, siempre que mi trabajo me lo permitiera. Incluso la segunda temporada que él transmitió las corridas de toros en Antena 3, pidió que el que le acompañara en las transmisiones fuera yo. Hubiera sido un placer para mí, pero no pude hacerlo porque mi trabajo no me permitía estar detrás de él por las ciudades de España, porque a lo mejor él transmitía en Santander y yo podía estar en una obra en Algeciras, era imposible. Y la culpa de que esté yo aquí hoy es de Matías Prats. Además de acompañarle a las transmisiones y a tertulias, coloquios, comidas, conferencias, a todo donde me podía llevar y yo podía ir, insisto, una tarde se le ocurrió que él tenía una duda en cuanto a las diferencias que había entre un toro botinero, calcetero, paticalzado y no sé si alguna cosa más. Y me dijo que mirara en su biblioteca y en la mía, todavía incipiente, y que le averiguara a ver qué diferencias había. Emborroné 2 cuartillas o 2 folios y llegué a la conclusión de que no sabía la diferencia, porque los autores a los que había consultado se copiaban los unos a los otros. Me dijo que por qué no extendía eso a las capas de los toros. Como a todo lo que me pedía, por agradecimiento y por cariño, intentaba corresponder, hice ya más de una página, ya fueron un montón de folios con las capas. Me dijo que lo extendiera a hechuras, a comportamientos, etcétera, etcétera, y al final salió un diccionario del toro de Lidia con más de 2000 voces, que fue la primera cosa que yo escribí y que no se ha publicado. Lo iba a publicar el Ministerio de Cultura, pero el entonces director de publicaciones y director de la imprenta, Lucio de Sancho, fue apartado de manera bastante fea por razones políticas y el libro se ha quedado sin publicar. Le tengo un gran cariño por el recuerdo a mi tío y porque fue la primera cosa que escribí, pero también a mi amigo Lucio, pero no he querido porque además lo he ido ampliando. Hoy podría tener seguramente 3000 voces y editorialmente no creo que nadie pudiera publicarlo. Bueno, ahí empezó todo. Con mi tío ya le digo que he terminado en cualquier sitio, no solamente de toros, sino de fútbol o de televisión, acompañándole. Y eso me hizo conocer a mucha gente y entre ellos a Ricardo López Duralde, el editor de Espasa Calpe, que fue el que me puso en las manos el poder escribir el primer libro. ¿Cómo se gestó este libro? Pues hablando una tarde en el CEU, en el aula taurina con Rafael, le dije que conocía una serie de documentos de los que ha hablado él y que podía dar una conferencia en el aula, exponiendo, proyectando los documentos y transcribiendo unas partes para que no fuera aquello muy largo y pudiera ser una conferencia. Me dijo que sí, me puse a prepararla y cuando me di cuenta, pues no sé, tenía 60, 70 folios, aquello no era una conferencia, aquello era más que un folleto, menos que una monografía, pero no me parecía correcto para mí ir hacia atrás y reducirla para una conferencia y lo que hice fue ir hacia adelante y terminó siendo lo que Rafael ha contado magníficamente, yo creo que exagera mucho en los halagos, pero lo que es este libro. No puedo decir mucho más, quizás contar una anécdota final, y es que el primer toro que tuvo que matar Bombita cuando se acabó con el pleito perteneciente a la ganadería de Eduardo Miura, se llamó Bombito. No sé si lo hicieron adrede, creo que no, porque en aquella época ya existía el sorteo y vendría bautizado con ese nombre desde la ganadería, pero le correspondió a él.
Mucho más no puedo contar. No sé si he dejado a alguien que ha sido muy importante en mi vida. Si lo he hecho, que me disculpe, pero del libro poco más puedo contar porque sería repetir lo que ha expresado magníficamente, como siempre, Rafael Cabrera Bonet. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora un espacio por si alguno de los asistentes tiene algún comentario, duda o consulta. Le vamos dando la palabra y el micrófono. Yo tengo la curiosidad, porque no he llegado a entenderme. Mi libro sigue intonso y ahí está. Entonces no me lo he leído. ¿Llegó a haber un pleito? ¿Se llegó a los tribunales? No. No llegaron a los tribunales, se resolvió amistosamente, yo creo que cediendo por las dos partes, por la parte de los toreros y por la parte de los ganaderos, incluso con la readmisión de los pocos ganaderos disidentes, como ha dicho Rafael Cabrera. Lo más sorprendente, al hilo de lo que he dicho, es que también hubo espadas disidentes. Quiero decir que muchos espadas vieron su futuro, ¿verdad?, en peligro y enseguida dijeron que, bueno, que si importaba que, aunque hubiera este veto a las ganaderías de la Unión de Criadores y tal y cual, no sé qué, bueno, que se importaba que se lidiaran de otras ganaderías. Y bueno, pues eso causó cierto revuelo y empezó a haber ciertas disidencias que favorecieron muchísimo, ¿verdad?, en el transcurso de los siguientes años a Vicente Pastor y a Rafael el Gallo, en contra de Bomba y Machaco. De ahí que yo creo que está en el germen también de la cierta enemistad, pero sí malquerencia que hubo, digamos, entre Bombita Chico, que al fin y al cabo era Ricardo Torres Bombita, y Rafael el Gallo, y que eso luego no es que se sumase, porque bueno, estas cosas no son como los Capuletas o los Montescos shakespearianos, pero bueno, que sí hubo después cierto pique entre Joselito y Bombita, especialmente el día de su retirada en 1913 en Madrid. Yo creo que ahí estaba el germen. Rafael y Vicente Pastor enseguida se desligaron un poquito del veto a las ganaderías de la Unión, o mejor dicho, a las empresas que quisieran lidiar ganaderías de la Unión, y por lo tanto, bueno, pues eso también molestó evidentemente a Bombita y Machaquito en aquellos meses invernales. Es curioso que 7 años después, en 1915, Vicente Pastor y Juan Belmonte también presentan un veto, esta vez al duque de Veragua. Se lidiaba una corrida del duque de Veragua, la de Martínez, la rechazaron y pusieron una de Veragua, y los dos se negaron a matarla. La historia de ese pleito también está documentada y conozco los documentos, pero como es un poco más moderno, no mucho, pero un poco más moderno, quizás se quede en el olvido. Bueno, y José María, que tiene una memoria también fantástica, se acuerda y figura también a nota a pie de página, extensa nota a pie de página, pero interesantísima, del veto que también puso Frascuelo a los toros de Miura. Lógicamente, mucho antes de este pleito llamado de los Miuras de 1908. En el siglo XIX hubo un momento en el que probablemente por una desavenencia personal entre el ganadero, entonces don Antonio Miura, y el torero, pues Salvador Sánchez Frascuelo, pues este le puso el veto y decidió que no toreara. Bueno, la cosa también duró poco, llegaron enseguida a un acuerdo y Frascuelo seguiría posteriormente lidiando toros de Miura sin mayor problema. El caso es que Miura siempre ha estado en el ojo del huracán, como
como el duque de Veragua. Quizás también, habremos de recordarlo y señalarlo, porque eran los que más lidiaban y, lógicamente, también los que mayor número de cabezas tenían, aunque el marqués de Villamarta también andaba por las 1000 cabezas entonces y, por lo tanto, también tenía una ganadería larguísima. Pero los dos que más lidiaban, sobre todo en plazas de primera categoría, eran el duque de Veragua y Eduardo Miura en todos estos años. De ahí que, lógicamente, pues casi toda la torería en algún momento tuviera que enfrentarse a lo largo del año con alguna corrida. En ocasiones, el libro lo cuenta José María, hasta 5 y 6 veces por temporada, 5 o 6 corridas de Miura. Eso era algo perfectamente normal para, digamos, las primeras espadas de aquel momento. Por cierto, que además lo señala, el descubridor de aquel veto de Frascuelo a los Miura fue otro compañero nuestro en la Unión de Bibliófilos Taurinos, al que hay que recordar también, vicepresidente en su momento, secretario mucho antes ya con el conde de Colombí, prácticamente desde el principio, Diego Ruiz Morales, en un magnífico libro llamado Documentos Histórico Taurinos, en folio, con un encuadernado en rústica, con unas tapas feísimas, todo se ha dicho, en color rojo sangre, o rojo barrera, venga, vamos a dejarlo así, pero que trae una serie de documentación procedente del Archivo Histórico Nacional verdaderamente fantástica. Libro que, por desgracia, pues se tiró en una escasísima tirada, igual que hacemos nosotros, y que no ha llegado al gran público. Pero ahí viene reflejado precisamente ese veto de Frascuelo, como en efecto ha habido otros a lo largo de la historia, a la ganadería de Miura o a alguna otra. Vale, y por último, Rafael, añadir lo de la reedición del libro, que la vamos a completar para quien quiera ejemplares. Ahora mismo me parece que quedaban 2, ¿no, Valentín? Bueno, evidentemente, como pueden suponer ustedes, la Unión de Bibliófilos Taurinos es una entidad sin ánimo de lucro. Muchos de ustedes ya pertenecen a la misma. Les animo a los que no a que, por favor, se inscriban. Hacemos una labor, repito, sin ánimo de lucro, totalmente gratuita por parte de la Junta Directiva. Agradezco mucho a sus miembros, a nuestro vicepresidente Valentín Moreno, a nuestro secretario Juan Salazar, que está aquí presente, a nuestro tesorero Juan Gutiérrez, Juanito le llamo yo, porque cuando le conocí llevaba pantalones cortos y era sobrino nieto de don Luis Fernández Salcedo. Bueno, pues a Juan Gutiérrez, que es nuestro tesorero, pues la labor que hacen, lógicamente, para el mantenimiento de todo ello. Pues hacemos tiradas cortas. Las tiradas son en buen papel, como he dicho. Normalmente son 200 ejemplares. En estos últimos años, evidentemente, por no tener un stock, dado que somos casi 40 socios, hacemos tiradas que no llegan a los 200. Pero bueno, dado que el libro está teniendo cierto éxito y de que se está hablando del mismo, bueno, con muy buenas palabras, es de esperar que alguien más se anime, así que haremos el completo de la tirada, es decir, prácticamente otros 50 ejemplares más, por si acaso alguno de ustedes quiere sumarse a la Unión o desea adquirirlo. Así que, en cualquier caso, pónganse en contacto o bien con la Unión a través de nuestra página web o alguno de nosotros, que seguro que nos conocemos casi todos, o a través de don Lorenzo Simón, que muy amablemente se ha brindado para servir de transmisor entre el que quiera adquirir el libro y la edición complementaria para llegar a los 200 ejemplares que como tope tiene dispuesta en sus estatutos la Unión de Bibliófilos. Muy bien, pues si nadie tiene ninguna consulta más ni nada, pues cerramos aquí, le doy paso a don Jesús. Y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y a los intervinientes. Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias, don José María, por haber presentado este gran libro en esta casa, para deleite de todos nosotros. Y muchísimas gracias también, don Rafael, por esta gran masterclass que nos ha dado del libro de don José María, como buen conocedor tanto del libro como del tema. Y me voy simplemente pues con una alegría y una pena.
una alegría por todo lo que he aprendido aquí. La verdad es que ha sido súper interesante, muy interesante. Y una pena porque he entrado como aficionado y me voy como aprendiz de aficionado. Y muchísimas gracias. Dar las gracias al señor presidente y a la Junta Directiva y se concluye este acto. Muchísimas gracias.